vamos a tener hoy una reflexión brevísima sobre lo que fue el Pacto de la Moncloa y lo vamos a ir viendo con un PowerPoint que hemos preparado para hoy, para compartirlo con ustedes también, y que viene explicando lo que muy brevísimamente, porque ustedes sabrán que el Pacto de la Moncloa es algo sobre lo que se han escrito cantidad de libros por lo que significó para la sociedad española. Pero nosotros lo que nos vamos a concentrar es en lo que consistió la estructura de eso que llamamos el Pacto de la Moncloa. Es decir, que la estructura de ese pacto, cómo encaminó a la sociedad española en esa transición de la salida de un régimen autoritario como era el de Francisco Franco al de un régimen democrático como el que se inauguró en España a partir del año de 1977. Al final, entonces, veremos también la estructura de un pacto ya más contemporáneo, es decir, el pacto que salió también de la Moncloa sobre ciencia e innovación. Y ustedes van a ver la gran diferencia entre lo que es un pacto, ¿verdad?, que tiende a ser algo mucho más grande que una constitución prácticamente, y luego un pacto que viene a resolver problemas concretos e inmediatos. Sin más, empiezo a compartir nuestra presentación del día de hoy. Okay. ¿Qué entendemos por el Pacto de la Moncloa? Muchas personas mencionan cuando hablan de los grandes pactos el Pacto de la Moncloa como un modelo, ¿verdad?, de lo que debe ser un gran acuerdo de nación. Y efectivamente, el Pacto de la Moncloa fue un gran acuerdo de la nación española, pero formalmente tiene dos grandes acuerdos. El primero de ellos, el acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía, y el segundo, el acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Eso en conjunto es lo que se denomina el Pacto de la Moncloa, por haber sido firmado en el Palacio de la Moncloa, que es la sede del gobierno de España, durante la transición española, y ese pacto fue prácticamente acordado entre el 8 y el 27 de octubre del año 1977. ¿Quiénes fueron los que tomaron conocimiento y apoyaron el Pacto de la Moncloa? El Congreso de los Diputados, el Senado, el gobierno de España presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de Diputados, las asociaciones empresariales, el sindicato de comisiones obreras y al principio el sindicato Unión General de Trabajadores se opuso y lo rechazó, pero finalmente lo firmó y la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. ¿Cuál era el objetivo del Pacto de la Moncloa? El objetivo era procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático después de la salida de Francisco Franco, pero también era adoptar una política económica que contuviera la gran inflación que alcanzaba prácticamente el 26.39% en el año de 1977, que era no solamente fruto de la situación que se estaba viviendo en España, sino también del entorno internacional. Porque si ustedes recordarán, hay muchos de ustedes que son muy jóvenes y no van a recordar eso, pero a finales de los años 70, principios de los años 80, el mundo se vio sometido a una crisis petrolera muy importante en la época. Y entonces
todos los países que dependíamos del petróleo de los países árabes, pues se nos disparó la inflación. Entonces había factores endógenos, pero factores exógenos que provocaron inflación prácticamente en el mundo entero. Pero en España, de manera particular, por el régimen también político con el que se estaba viviendo. Es decir, que España tenía dos razones por las que tenía que abocarse a un pacto de nación. Quiero enfatizar que el pacto de la Moncloa tiene aproximadamente 46 páginas y que ustedes pueden encontrarlo en el internet si así lo desean. Y esa es la razón por la que nosotros solamente vamos a abordar el índice, porque el objetivo de esta presentación no es estudiar el pacto de la Moncloa en sus dos acuerdos, sino que ustedes vean, vuelvo y repito, como dije al principio, la estructura que tuvo el pacto de la Moncloa dividido en sus dos acuerdos. Y en ese sentido vamos a proceder a ver el sumario de lo que fue el pacto de la Moncloa, que todavía hoy se sigue estudiando. El sumario del primer acuerdo, es decir, son dos acuerdos contenidos en un mismo pacto. El primer acuerdo se llama Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía. Y tenía unos criterios previos que fueron acordados en ese sentido. Y esos criterios previos lo que hacen es explicar un poco el motivo, ¿verdad?, de ese trabajo exhaustivo que ellos realizaron. Y solamente le voy a leer dos párrafos. Un primer párrafo que decía: un primer aspecto en el que se ha alcanzado una base de entendimiento ha sido en el diagnóstico de la situación económica del país, calificada como grave debido a la confluencia de diversas crisis. La coincidencia en este diagnóstico debe servir, a juicio de los reunidos, de base para adoptar las medidas que dentro del marco de una economía de mercado resultan imprescindibles para sanear y reformar la actividad económica y que puedan permitir su superación y consiguiente relanzamiento. Ese es el punto 2 de los criterios previos. Y el punto 3 de los criterios previos dice así: ha sido motivo de especial consenso la necesidad de que los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los distintos grupos sociales, así como la exigencia de democratización efectiva del sistema político y económico que ello habrá de comportar para su aceptación por el conjunto de la sociedad. Y entonces, el cuarto dice: todos los partidos políticos presentes en la reunión coinciden con el gobierno en la necesidad de una serie de medidas monetarias, financieras y de empleo, predominantemente a corto plazo, que permitirían restablecer en un periodo de 2 años los equilibrios fundamentales de la economía española, aminorando la inflación, reduciendo el paro y mejorando la situación de la balanza de pagos. En ese sentido apuntado, los partidos políticos y el gobierno expresan su consenso en los siguientes puntos concretos. Y aquí comienzan los puntos concretos. Esos puntos concretos son política presupuestaria, seguridad social, política monetaria, precios y salarios, empleo. Continúa entonces dentro de lo que es esa política de saneamiento económico, los presupuestos del Estado y la seguridad social, la política monetaria.
la política de precios, la política de rentas y la política de empleo. En cuanto a la reforma fiscal, la imposición sobre personas físicas, imposición entendiéndose lo que es impositivo, ¿verdad? En materia de personas físicas. B, los restantes impuestos. Y C, la estructura recaudatoria. El tercer punto, el perfeccionamiento del control del gasto público. Cuarto, la política educativa. Quinto, política de urbanismo, suelo y vivienda, incorporando en esta el urbanismo y el suelo y la vivienda. El sexto, y ustedes verán que el sexto es uno de los más largos, y por eso esa política de bienestar que se conoció en años subsiguientes, porque contaba el sexto con todo un, si se quiere, un itinerario propio que pasaba por gestión de la seguridad social, control y vigencia de la gestión de la seguridad social, inspección, financiación, prestaciones, ayuda familiar, seguro de desempleo, pensiones, seguridad social agraria, salud y asistencia sanitaria, que era conocido después como la política de bienestar social. Reforma, el punto séptimo, reforma del sistema financiero, esbozado así mismo como ustedes lo ven, en un solo título, reforma del sistema financiero. Luego, en política agrícola, pesquera y de comercialización, el punto 8, la ordenación de los cultivos. Ustedes sabrán que en España se cultiva prácticamente todo lo que en España se come. Es decir, uno de los países más autosuficientes en materia alimentaria es España, porque ellos cultivan prácticamente todo lo que comen. Ley de arrendamientos rústicos, política de precios, ley de cooperativas y entidades asociativas agrarias, ley de reforma y desarrollo agrario, seguros agrarios, cámaras agrarias, cajas rurales, política pesquera y política de comercialización. Eso en el punto octavo. En el punto noveno se trató la política energética y el estatuto de la empresa pública, dividiéndolo en dos acápites, la política energética y el estatuto de la empresa pública. El 10, los criterios para la adaptación a las instituciones autonómicas. Ustedes recordarán que en España existen las comunidades autonómicas y entonces este pacto había que adaptarlo también a todo lo que eran las instituciones autonómicas y su funcionamiento. Verán ustedes entonces lo que fue parte del segundo acuerdo dentro del Pacto de la Moncloa, que fue el acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Porque, como muchos de ustedes sabrán, en España había censura a la prensa. Y entonces la libertad de expresión fue uno de los primeros puntos abordados por el segundo acuerdo del Pacto de la Moncloa, así como los secretos oficiales dentro de lo que era la libertad de expresión. Segundo, los medios de comunicación social de titularidad estatal. Tercero, el derecho de reunión. Cuarto, el derecho de asociación política, porque durante los años de Franco hubo mucha persecución política. Y en la parte que tiene que ver con el Código Penal,
Los puntos más relevantes estuvieron destinados a las relaciones especialmente con la mujer. B, las relaciones con las leyes fundamentales y referencias al movimiento nacional. C, las relacionadas con las libertades públicas. Y D, la revisión de cuantías. La ley de enjuiciamiento criminal tenía que ser también mejorada, y de ahí vino la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, el Código de Justicia Militar, el orden público en general y la reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público. Como ustedes se habrán dado cuenta, esto era prácticamente un reordenamiento, ¿verdad?, de lo que era el Reino de España, como era conocido hasta 1977, lo cual dio lugar entonces a algo que ustedes conocen, a la Constitución Española de 1978. Es muy importante entender que prácticamente todo lo que fue acordado en el Pacto de la Moncloa fue en gran medida absorbido por la Constitución Española de 1978, que es la vigente con algunas enmiendas al día de hoy. Pasamos entonces ahora, porque ustedes saben que el compromiso es de que esto no sea ni largo ni aburrido. Pasamos entonces ahora a lo que es un pacto moderno, ya de los años del siglo XXI. Y entonces, desde la Moncloa, el ministro de Ciencia e Innovación, al 6 de noviembre de 2020, lanzó lo que se llama el Pacto por la Ciencia y la Innovación. Y frente al Pacto de la Moncloa, que fue prácticamente un acuerdo de nación, este es un pacto, si se quiere, sectorial, porque tiene más que todo que ver con la ciencia y la innovación y lo que se requiere para poder entrar en este mundo de la tecnología ya y de la robótica, y qué se requiere para acelerar el paso. Es un documento que refleja el acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la innovación en España y contempla una serie de compromisos concretos en cuanto a recursos, organización del sistema y los recursos humanos, principalmente para incrementar el desarrollo sostenible y la inversión pública en esta área. Fue suscrito en el mes de noviembre de 2020 y 30 organizaciones privadas sin ánimo de lucro se adhirieron a él y está en el internet. Ustedes lo pueden encontrar en el portal que está a continuación, el enlace lo pueden encontrar. Contiene, frente a las 46 páginas que contiene el Pacto de la Moncloa, este tiene aproximadamente 4 páginas. Y brevemente le leo los títulos. El primer título dice: este pacto compromete a los siguientes puntos. Punto 1, recursos, una financiación acorde con las prioridades del país. Que la financiación pública en IDI, excluyendo las partidas financieras, aumente regularmente de forma que alcance el 1,25% del Producto Interno Bruto en 2030, lo que supondrá llegar al 0,75% antes del 2024. Punto 2. Sistema, autonomía y coordinación de las entidades financieras. Que la Agencia Estatal de Investigación, AEI, el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, dispongan de los recursos y autonomía necesarios para asegurar que su dirección estratégica
y funcionamiento estén basadas en la excelencia científica e innovadora. Tercero, personas, que la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico e innovador se consolide a través de una carrera pública estable y predecible para el personal investigador y técnico, equivalente a las de los países más avanzados. Que los investigadores cuenten desde el inicio con los medios materiales y administrativos necesarios. Punto. Eso es prácticamente el resumen del Pacto por la Ciencia y la Innovación. Por lo tanto, el resumen de esta presentación de hoy se concreta de la manera siguiente. Los pactos o acuerdos surgen generalmente de necesidades políticas, económicas y sociales en un país democráticamente organizado. Es decir, el pacto de la Moncloa fue prácticamente imposible, ni siquiera pensarlo durante los años de Francisco Franco. Es a la caída de la dictadura de Franco que España se abre a la democracia y entonces es posible pensar en un pacto o acuerdo. Los pactos o acuerdos reúnen compromisos en los que hay consenso en lo que se hace realizable en el futuro cercano. Es decir, lo que puede hacerse realizable es lo que logra el consenso de los grupos que participan en un pacto o un acuerdo. Tercero, no todos tenemos que estar de acuerdo para lograr un acuerdo o pacto. Ustedes vieron, como le mencioné, que uno de los sindicatos, el Unión General de Trabajadores, no estaba de acuerdo y lo rechazó, aunque finalmente después estuvo de acuerdo y lo firmó. Es decir, que Unión General de Trabajadores estaba en pleno derecho de rechazarlo y que por eso no se impedía que el pacto de la Moncloa se firmara por el resto de los que sí estaban de acuerdo. Y finalmente, que la realidad política, económica, social, es la que dicta la necesidad de un pacto o acuerdo. Pues son situaciones que requieren que se depongan, sea intereses personales, sea intereses de clase, sea intereses políticos, económicos, sociales, en búsqueda de alcanzar un interés mayor, que en estos casos es el interés general de la mayor parte de los habitantes del país. De modo que cuando se nos pregunta cuál es la necesidad de un pacto, cuál es la necesidad de un acuerdo, son situaciones en las que el grupo inmediato, quizás más pequeño, del llamado el grupo de clase o el grupo político o el grupo económico, no han logrado por ellos mismos resolver la situación que se ha presentado. Y se quiere entonces, y se requiere entonces, de la mirada de los otros grupos que pueden ver un poco más allá el interés general de la mayor parte de los habitantes de un país. Con esto termino en el día de hoy, dándole la oportunidad 5 minutos antes a que pues puedan hacer las preguntas, pero sabiendo ustedes que estas reflexiones son hechas por nosotros desde la perspectiva de la resolución alternativa de conflictos, que es donde mayor énfasis se hace en el estudio de pactos y acuerdos, como es el estudio del Pacto de la Moncloa, y no desde las perspectivas ni política, ni económica, ni social, desde la que se pueden hacer otros estudios más exhaustivos de ambos, tanto del Pacto de la Moncloa como del Pacto por la Ciencia y la Innovación.